Muy, pero muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre Nos Zarcero. Gracias al apoyo de su canal amigo ZTV, a Cope Alfaro Ruiz, a Luis Quesada, que siempre hace milagros ahí en los controles, a Jorlen Solís y Alan Barquero, que siempre nos ayudan con el Facebook Live. Hoy, como siempre, muy contentos. Cualquiera dice, es que Alejandro siempre dice que está muy contento aquí, y gracias a Dios así lo estoy siempre, por dicha, y porque estamos haciendo algo productivo. Estamos enseñando a nuestros queridos vecinos del cantón y más allá algunas experiencias de personas amigas, conocidas, y tal vez que algunas personas que no saben su trayectoria. Pero hoy estamos con una satisfacción enorme porque aparte de que tenemos la cordial visita de un gran amigo, un vecino de muchos años, con nosotros está hoy el doctor Fernando Eduardo Hidalgo Vega. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Estamos bien, gracias a Dios, muy contentos también de acompañarlos en esta nueva etapa de don Alejandro Salas. Bueno, Fernando, así como lo expresaba al inicio, un buen amigo, y sobre todo hace tiempo le venía dándole vuelta en la cabeza invitarlo hasta aquí al programa, porque podemos hablar de diversos temas, la experiencia que usted tiene como médico, veterinario, como estudiante en otro país, como analista, y sobre todo yo sé que el tema de las asadas es un tema que a usted le ha apasionado, que ahora en la segunda parte podemos hablar de eso. Pero primero, yo sé que usted es una persona muy estudiosa, muy estudiosa, y sobre todo que le encanta leer. Yo creo que eso lo tiene ahí. Aparte de que antes me contabas que tenés ahora, de un momento a otro, tenés un tallercito ahí en la casa, que ahora lo hablamos también. Primero, Fernando, trayectoria suya en escuela, colegio, universidad, y entiendo griego, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué es más, Fernando, en este momento? ¿Griego o zarcereño? Zarcereño, definitivamente. Pero no olvidas las raíces tuyas. No, imposible. No, y tenés mucha familia en Grecia, ¿verdad? Todavía me queda familia. Ya a estas edades va quedándose uno solo, pero mis padres ya no están, mis tíos solo uno queda. En fin, somos menos, pero ahí vienen un montón de sobrinos, primos detrás, amigos en Grecia, que eso no se va a olvidar nunca, ¿no? Yo recuerdo, Fernando, cuando usted ejercía continuamente, ahora ejerce también la veterinaria, pero que usted siempre los fines de semana se iba para Grecia, ¿verdad? ¿Era así? Sí, señor, sí. Yo me iba los fines de semana porque visitábamos a los suegros, a mis papás, y también tenía trabajo en esas zonas. Yo escogí el fin de semana para aprovechar el viaje y ir a los Bajos del Toro, ir a Hacienda La Luisa, varios trabajos ahí cerca. Era por asuntos de trabajo también. Se combinaba el asunto. Tal vez para los que no saben, cuéntenos el nombre de su esposa y sus 3 hijos y 2 nietos. ¿Es así, Fernando? Bien, mi esposa Norma Araya Ocampo, nativa de Grecia también. Nos vinimos para acá en 1979 con Marcela, recién nacida, que es la primogénita. Tenía 3 meses, unos temporales terribles aquí. Aquí Dios nos premió con la amistad de todos ustedes, de todo este pueblo tan bonito que mi esposa dice, de aquí no nos vamos. Mucha gente cuando yo cerré la veterinaria pensó que nos íbamos a ir y no, pues no ha sido así. Yo me vine para acá en 1979. Hasta la fecha ya tengo 40 y tantos años de estar aquí y estuve 20 en Grecia. Entonces, Escuela Simón Bolívar. Escuela Simón Bolívar, de 1958 en adelante. Ahí terminé la secundaria en el 69. ¿En cuál colegio? ¿En el León Cortés? En el León Cortés Castro, de Grecia. Estuve un año
tratando de entrar a la universidad, pero no había la carrera que yo quería, que era veterinaria, y no había en estas zonas. ¿Por qué veterinaria, Fernando? ¿Alguien te motivó, tus papás o alguien, o era algo que ya traías desde atrás? Mira, yo tuve la intención de estudiar mecánica de aviación, pero era una carrera muy costosa y costaba mucho dinero y mis papás no podían pagarle a uno un capricho, tal vez, diría yo. Hice examen de admisión al Zamorano, lo perdí en inglés. Perdí el examen de Zamorano inglés en Honduras. En Honduras. Sí, y gracias a un amigo mío que se había ido a estudiar a Guadalajara, en una venida de él a Grecia, me dijo que había posibilidades de entrar allá y le hablé a mi papá y bajo todos los pronósticos pude irme y a mucho sacrificio de los de la casa lograr obtener el título. Terminé en 1976. Porque todo lo pagaban, ¿verdad, Fernando? ¿No fue alguna beca o tuviste beca? El primer año sí lo costearon mis padres y después, gracias a ciertas gestiones ahí, logré obtener la ayuda de CONAPE. ¿De acá de Costa Rica? De acá de Costa Rica y con CONAPE y logré terminar los estudios allá. Fernando, y dígame una cosa. En su momento, usted quería estudiar esa carrera, pero en otro país. No existía en Costa Rica. La Universidad Nacional. Las oportunidades que tenían los estudiantes en esas épocas era España, Brasil y México para estudiar veterinaria. Yo soy el colegiado número 131. Éramos muy pocos. Cuando yo regresé graduado, habían 100 veterinarios en este país. ¿De la Universidad de Guadalajara? No, de todo el mundo. Cuando yo terminé en 1976, éramos 100 veterinarios en Costa Rica. 131 soy yo. Ajá. Entonces, en ese momento usted, dice, voy para México y qué curioso, ¿verdad? Era una carrera nueva en su momento, digamos que así fue. Sí, de mucha necesidad en el ambiente agropecuario en este país. Estaba en boga las grandes ganaderías en Costa Rica y hacía falta médicos veterinarios, principalmente en las zonas rurales. En cuanto a mascotas, solo los doctores Echandi en San José existían. Ajá. Pero ahí habían en algunos lugares. Pero muy pocos veterinarios éramos. ¿Cuántos años en México, Fernando? 5 años y un año de servicio civil, social allá. Tenía que hacerlo allá. Sí. ¿Y dónde lo hiciste? Uno lo va completando durante las vacaciones, que no puede venir a la tierra de uno. Entonces uno se ofrece los servicios de colaboración en campañas de vacunación y cosas de esas. Ahora, antes de iniciar el programa, estábamos hablando de que uno hace... qué bonito es hacer lo que a uno le gusta. Entonces, usted se fue enamorando de esa carrera más y más. ¿Hubo algún momento que dijo, me dan ganas de devolverme? No. Bueno, yo creo que eso se trae en la sangre. Ajá. Mi mamá toda la vida nos enseñó desde pequeñitos a curar los animales ahí en la casa. Pero la carrera de medicina veterinaria es muy compleja. No es una cosa de que yo voy a estudiar veterinaria porque me gustan los animales. No eso lleva muchas cosas. Es una carrera que se estudia basándose uno en un servicio a la humanidad, a los animales y a las personas. No es algo como para que me vean, para que crean que yo soy algo más que otras personas, no. Al contrario, es relacionarse más con el campo, con las cosas de donde venimos. Muy bonito, es una carrera de mucho sentimiento. Es muy agradable y muy satisfactorio curar un animal. Inspirados en San Francisco de Asís, que decía probablemente, ahí viene. Muy probablemente. Son cosas muy profundas. Sí.
Entonces sí, Fernando Hidalgo cuando dio el paso se mantuvo toda su carrera. Y eso que dice usted que hacías el servicio civil, servicio social. Social, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo le alcanzó a puras vacaciones o tuviste que hacer algún? Me alcanzó con todas las vacaciones, pero hice más tiempo porque yo logré obtener un trabajo en la universidad. Ajá. Un trabajo que me ayudaba económicamente y me sirvió mucho para experiencia Ya. y relación con los profesores. Era en el laboratorio de bacteriología de la Universidad de Guadalajara. Ah, ahí te fogueaste. De la escuela veterinaria. Era una escuela en ese tiempo. Sí. Y entonces yo hacía mucho servicio en ese laboratorio. Ajá. Cuando yo terminé la carrera y empecé la tesis, poco tiempo después ya yo me pude venir graduado. Ya. Y dentro de las experiencias que viviste allá en ese momento, tanto en el estudio como en el servicio social que hacías, me llamó mucho la atención ahora que veníamos de camino que me hablaste de una forma, yo no sé cómo es, llamada los ejidos. Así es, tal vez nos contás un poquitito ampliamente eso para que comparemos lo que allá se hace y lo que se hace en Costa Rica. Sí, México es tan inmenso en el amplio sentido de la palabra que han formado los famosos ejidos. En aquellos tiempos eran áreas geográficas dedicadas exclusivamente a una actividad agropecuaria. Tanto era en agricultura como en ganadería. Y entonces la mayoría de la gente o toda la gente de esas comunidades se dedicaba exclusivamente a eso. A criar gallinas de engorda o gallinas en postura o cerdos o a cultivar alfalfa o a cultivar maíz, y todas las familias tenían un rol muy específico en el desarrollo de toda la actividad. ¿Qué te voy a decir? Hablando de cerdos, una familia se dedicaba a obtener el semen de 10 sementales puros que tenían ahí y ellos se dedicaban a inseminar en todas las granjas. Otros se dedicaban a una raza, otros a otra. Las señoras, las mujeres, todas tenían trabajo en las salas de parto porque son las manos más delicadas para atender un parto y son programados. Las señoras eran las que atendían. Las señoras y las muchachas, muy eficientes. Y los muchachos en asunto de alimentación, así se obtiene es una colaboración, es como una cooperativa, una colaboración generalizada. Existe un banco agropecuario dedicado exclusivamente a financiar esos tipos de actividades. Ese banco agropecuario tiene sus veterinarios, tiene sus agrónomos, que le dan la asesoría técnica permanente a esos ejidos y obtienen comercialización de productos a buen precio y en fin, es muy específico el asunto, ¿verdad? Y en el tema de la producción lechera también existía esa parte. Hay muchas granjas, o sea, ya se llaman granjas, aquí son fincas, que ellos mismos industrializan la leche que producen sus vacas. Por ejemplo, una lechería, ellos ordeñan y nada más, y después la trasladan a la leche de una vez. ¿Cómo es? Ellos muchas veces ordeñan y tienen todos los equipos para embotellar la leche y salir a venderla. Ah, ya. Ellos mismos. Y ahí el Ministerio de Salubridad o no sé qué, le supervisan eso. Definitivamente, todo eso es leche pasteurizada y todo. Ahora debe ser más, te estoy hablando de hace 40 años. Sí. Ahora debe ser más tecnificado todo, pero siempre fue muy eficiente. Granjas de aves de 1 millón de gallinas, producción. Hay una ciudad, cuando uno pasa en autobús, huele a cerdo, porque son solo puras eso. Granjas de cerdos, son miles de cerdos. Ajá. Tienen sus propios mataderos, toda la gente se dedica solo a eso. Ok, esas experiencias definitivamente contrastan con lo que hacemos aquí en Costa Rica, que es diferente, ¿verdad? Bueno, cada país tiene sus... Sí. Pero más que todo pienso que es por la extensión de ese país, la cantidad de personas y la cantidad de habitantes, sí, por eso. Al menos en la periferia del Distrito Federal, ajá, son puros
pequeñas parcelas agrícolas, que son los que sustentan diariamente en sus vehículos, traen la comida, las verduras a la ciudad. A la ciudad. Ajá. Porque ¿de dónde van a coger la alimentación esas grandes ciudades con 30 millones de habitantes? Y cuando decir la periferia es distancias. Sí, pero hay carreteras dedicadas exclusivamente a eso. Ajá. Y llegan directamente a los centros de acopio y distribución a los mercados. Guadalajara, ¿a cuántos kilómetros de Ciudad México? 8 horas de viaje. 8 horas. 800 kilómetros. Ajá. Ok, ahí estuviste entonces eso. ¿Y en qué momento, después de graduarte, cuánto más estuviste allá y ya te viniste para Costa Rica? Bueno, yo estaba deseando venirme para casarme. Ajá, bueno, soltero. Yo tenía sí. mi novia aquí y no, y la idea mía siempre fue, allá me ofrecieron muchas oportunidades. Sí. Y no, yo tenía la meta de venirme a Costa Rica. ¿Nunca te pasó por la mente quedarte allá? No. Nunca. No. Pero sobre todo por el hecho de que querías casarte. No, pero... aquí estaba mi familia, mis papás, yo tenía mis hermanos y no, la novia. Sí, sí. Y los cuando... amigos, todo eso es Ok, te viniste para Grecia y ahí ejerciste como... Yo estuve en Grecia, bueno, primero había que hacer un examen de incorporación en la escuela veterinaria que ya estaba empezando aquí, en esos tiempos. Y presentar ese examen, incorporarse, y en esos tiempos hace uno trabajos ahí como caseros, alrededor del pueblo de uno. Me fui a trabajar a San Isidro General. Eso fue en el 77, por ahí. Allá estuve trabajando y después un grupo de ganaderos de por aquí. ¿Sí? Me fui a buscar a San Isidro General por referencias de mi gran amigo José Joaquín Mora. Fueron allá, me entrevistaron, que si había posibilidad que yo me viniera, había una necesidad de un médico veterinario en esta zona. Porque sí, algo te motivó en venirte para acá. Bueno, yo quería estar más cerca de mi casa. Y esta era una zona... Yo en Grecia, ¿verdad? Al lado. Sí, yo empecé el primer año viajando. Ajá. Me vine para acá, me gustó, muy agradable la gente por estos lados hasta la fecha. Nos han abierto los brazos. Vamos a ver, Fernando, ahí recordamos un poquitito, devolvemos el cassette y nos acordamos un poco que don José Rodríguez, que en paz descanse, él era una persona empírica, ¿verdad?, que ejercía este tema. Yo sí siento que hubo alguna necesidad de eso porque yo recuerdo que era mucha la gente cuando usted no estaba que buscaba a José, ¿verdad? Aquí no vamos a discutir si hacía las cosas bien, si las hacía mal, pero era lo que existía en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo busca, algunos ganaderos del cantón lo buscan allá motivados por tu amigo José Joaquín Mora, es así, el hijo de Paco Mora. Paco Mora, sí. De Paco Mora. Entonces, en ese momento, ¿usted tuvo alguna relación con don José? ¿Hablaban? ¿Algo así? Sí, definitivamente. Yo siempre he creído que uno en la vida tiene que dar la cara para todo. Ajá. A mí me fueron a buscar para que trabajara el ganado que don José no podía atender ya más. Ya él estaba con una edad avanzada. Él estaba con su edad y querían agilizar un poco más en los servicios y ya era mucha gente aquí, mucho ganado también. Y don José también se iba largo y lo tenían que llevar y perdía todo el día en eso, ¿verdad? Entonces, en fin, yo lo primero que hice fue ir a conocer al señor que yo iba, digamos, eso quería llegar a sustituir. Ahí. Ajá. Probablemente le caí bien o no le caí mal, sí, pero yo era un rival para él en ese aspecto. Don José, tal vez, perdone que lo interrumpa, era una persona, no sé por qué, pero es que yo recuerdo muy bien a don José de niño, porque bueno, uno
el rasgo familiar, que era de lechería y todo eso, y él era muy, pero muy amigo de mi papá, muy amigo. Y recuerdo como ahora, él tenía ahí en su casa de habitación, que todos tal vez nos acordamos, lo que nos están viendo, era ahí donde está la panadería La Zarcereña, y tenía un localito ahí donde estaban las medicinas. Algunas conocidas, llamémoslo así, y otras que él también ¿qué digo? ¿Las inventaba o cómo es? ¿Cómo fue esa primera experiencia suya con don José? Cuéntenos. Bueno, no, yo llegué a presentarme, a saludarlo, a decirle que yo me habían ido a buscar los ganaderos para que le ayudara a él a trabajar aquí legalmente, porque él no podía, estaba con algún problema legal ahí por ejercer la profesión sin autoridad. Yo en ningún momento a nadie, hasta la fecha, a nadie he considerado menos. Entonces, probablemente eso hizo que él se abriera conmigo, fuera más. Sí hubo química en ese momento. Hubo química, ¿Verdad que sí? Probable. La manera de ser de uno, tal vez, no es contra, es más bien de atraer. Y los mismos ganaderos te dijeron, tenés que ir a hablar con José, ¿no? No recuerdo exactamente, pero probablemente sí hubo buenos consejos también de la gente de aquí. Dice, tenés que trabajar para agradar a don José también, para que él no se sienta mal, sí. Y poco a poco tal vez vaya él aflojando, o no sintiéndose tan mal de que fuera sustituido de un solo golpe. Porque yo recuerdo que don José tenía ahí la lechería con poquitas vacas. A él la gente aquí toda la vida le agradeció mucho todo el servicio que él dio. Era una persona honesta para trabajar. Es que hay gente que engaña. Él no, él trabajaba de corazón. Él quería a las personas y a los animales. Qué contraste, ¿verdad? Él casado con doña Aide, maestra de escuela, ¿verdad? Que también, si comenzamos a hablar con un montón de personas de Laguna, ella fue maestra. Entonces era un contraste, él con los animales, y ahí volvemos al mismo tema suyo que usted decía, que eso era una vocación importante, y ella con las personas, que fue maestra. La conociste a doña Aide, ¿verdad? Sí, cómo no, sí la conocí. Sí. ¿Y te acordás de algunos de los ganaderos que te fueron a buscar a San Isidro? De los de aquí, ¿te acordás de alguno? Todos los Rodríguez, Héctor, Juan Luis, Aristides Rodríguez, había mucha gente aquí, algunos de los blancos también, Jesús Rojas, todos ellos eran de ese tiempo. Ok, entonces ya te fueron allá, ya usted conversó con don José, pero ¿cómo nace este nombre? Porque Ibarmo, ¿cómo fue que nació todo eso, verdad? Ibarmo porque eso fue conocido, ese nombre fue muy relativamente conocido en el cantón durante muchos años. Sí, bueno, la vida es de oportunidades. Me vine, me dieron esa oportunidad de formar una carrera aquí. Yo viajaba a Grecia, ya te digo, yo viajaba a Grecia todos los días, trabajaba en las madrugadas aquí y me iba en la noche. ¿Ya casado? Ya casado, bueno, ya sí. Casado. Yo me casé estando en San Isidro General. Y ya me iba a ir para allá. Ya tenía una finca y no sé qué cosas y ya me iba a ir yo. En fin, me vine para acá y hicimos una sociedad entre Omar Barquero, Joaquín Mora y su servidor. Por eso es que dice Hidalgo Barquero Mora. Correcto. Ibarmo. Ese nombre, cuando yo estando en San Isidro General había hecho una solicitud al Banco Central para trabajar como médico veterinario con el Banco Central. Me vine para acá y en término de un año o algo así me llamaron del Banco Central, donde me ofrecían el puesto. En ese tiempo el gerente, don Porfirio Morera Bates, creo que era, habló conmigo de qué era lo que yo quería, y le hablé a dónde estaba.
y me dice, le doy un consejo, vaya y ofrezca comprar las partes de la sociedad y se quede en lo propio. Dice, aquí tiene el trabajo cuando usted quiera, pero trate de tener algo propio. Y ahí fue donde yo vine y les compré la parte a cada uno de ellos, y después Omar me ofreció vender el local. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que te buscan los ganaderos, el momento en que usted hace la sociedad y el momento en que ya se queda solo con la veterinaria? ¿Cuánto pasó de tiempo? No pasaron 2 años, desde que me vine hasta que se hizo eso. ¿Y ya usted sentía, Fernando, en ese momento que Zarcero era lo suyo aquí? Definitivamente, porque a mí me gustó siempre más la ganadería de leche que la de carne, que era en San Isidro General. Yo me fui allá porque allá empezó la ganadería de leche importada de Cartago. Ajá. En esos tiempos, en el en San Isidro. 78, 79. Pero los ganaderos de San Isidro General, no debería decirlo en público, como dicen, fueron engañados y les vendieron muchas vacas con brucelosis. A mí me tocó toda esa labor de sangrado y de desecho de animales. Y entonces no prosperó esa industria lechera en San Isidro General y terminaron quedándose con ganado de carne. Sí, porque si comparamos no fueron a San Isidro, rentables esos negocios. exacto, ¿no? Si comparamos a San Isidro, como por ejemplo con Coronado, con Cartago, con San Carlos, con el mismo Zarcero, nada que ver. Yo supongo que muchos de los ganaderos que empezaron eso, y yo me fui a atender ganadería de leche en su principio, pero fracasó y deben haber perdido grandes sumas de dinero debido a que tuvieron que eliminar muchas de las vacas que compraron en Cartago por brucelosis. Después de que usted se viene para acá, se mete de lleno en la vida económica, en la vida del día a día, no solamente como veterinario, sino en el cantón y sobre todo en Laguna, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿y por qué Laguna? Usted, bueno, porque había adquirido el local ahí, pero usted en algún momento pensó, no, me voy a ir a vivir a Zarcero, me voy a ir a Tapesco o a Palmira, o siempre Laguna. No, ya yo compré una casa en Laguna y compré el negocio, entonces ahí era el sitio donde yo iba a estar, si Dios lo permitía, sí. Yo siempre mis papás me enseñaron a que uno en una comunidad tiene que servir, dar un servicio a honor, gratuito, una cosa así. Ahí fue donde empezó el asunto de entrar a la Asociación de Desarrollo, en algunas de las reuniones que convocaron a la comunidad. Fuimos compañeros, ¿te acuerdas? Estuvimos en la Asociación de Desarrollo. Después, el acueducto, que era un comité administrador de acueducto rural, era parte de la Asociación de Desarrollo. La Asociación de Desarrollo lo nombraba. Ok. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte, Fernando, porque aquí el tiempo vuela. Vea, ya nos comimos media hora hablando de su carrera como veterinario. Eso no indica que una cosa es más importante que la otra, porque yo creo que las dos usted las ama. El tema de las asadas, el tema de la vida comunal y el tema de veterinario. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Hoy recordándoles que estamos con don Fernando Hidalgo Vega, que comparte sus raíces griegas con sus raíces zarcereñas también, porque aquí nacieron algunos hijos suyos también. Ya regresamos, amigos, a este su Entre Nos Zarcero. Más cerca de lo nuestro, más cerca del pueblo, somos la ventana del cantón. Lo que nos identifica como zarcereños, somos noticias.
iglesia somos tradición. Todo sobre la cooperativa y entretenimiento para toda la familia. Visítenos en Facebook como ZTV. Lo que nos identifica como salsereños, ZTV desde lo nuestro. Como una medida alternativa, Copia Alfaro Ruiz pone a disposición de todos sus asociados y usuarios el número telefónico 8463-4021 para que haga sus reportes vía mensajes de texto de WhatsApp en caso de avería eléctrica o de infocomunicaciones. Recuerde incluir la siguiente información: nombre de la persona a quien reporta, dirección donde se presenta la avería, número de medidor o número de servicio de infocomunicaciones y una breve descripción de lo que ocurre. Tenga presente que por esta vía se recibirán únicamente mensajes de texto por WhatsApp. Copia Alfaro Ruiz, somos más. Bien amigos, volvemos a su programa Entre Nos Zarcero, y tal vez para los que llegaron un poquitito tarde, hoy tenemos la agradable compañía de don Fernando Eduardo Hidalgo Vega, el veterinario de la veterinaria Ibarmo, que todo mundo lo relaciona por ahí. Tanto es así que aquí tenemos 4 particulares mensajes que a mí me gusta leerlos de lo que dice la gente. Por aquí dice Sonia Salazar: ¿cómo no recordar la veterinaria Ibarmo? Atendido con tanta amabilidad don Fernando y su esposa Norma, sin olvidar a Amanda, quien estuvo por años. Vea que la gente se acuerda de todo eso. Después Carmen Castro dice: excelente como persona y médico, era el médico de mi oso, un perrito que ella tenía, dice. Después Margarita Blanco Brenes: excelente veterinario y gran persona. Alfonso Marín Salazar: saludos a don Fernando Hidalgo, excelente persona y un gran profesional. Todo eso se le agradece por la enorme sintonía que siempre tenemos de todas estas personas. Fernando, entonces retomemos ya el tema ese. Ok, la vida cotidiana en el pueblo de Laguna, usted se vino a vivir allá, compró su casa, tenía su negocio. ¿Qué pasa en el momento que te involucras en la vida comunal? ¿Cómo fue eso? ¿Usted fue y levantó la mano y dice yo quiero estar en la asociación? ¿O cómo fue? ¿Alguien te motivó? Porque primero estuviste en la asociación de desarrollo. ¿Fue así? Sí, señor, sí. Primero fue la asociación. Ustedes saben que invitan a la comunidad y uno asiste a la reunión y alguien lo propone. Ajá. Ya como quitarse el tiro como que no es de muy buen ver. Entonces probablemente uno acepta a veces compromisos de ese tipo. Sin embargo, ya le expliqué antes, nos inculcaron la idea de servir, sí, en las casas de los papás, y yo acepté el puesto en el comunal. De presidente, ¿verdad? Fue presidente. Imagínate, o sea, entraste por la puerta grande, presidente de la asociación. Sí, un año después, o un tiempo después, hubo una asamblea para renovar, o no había comité
junta directiva del comité del acueducto y yo pensé que en ese momento ya yo terminaba un año de labores en la Asociación de Desarrollo y me levanté la mano ahí a ver si querían que yo trabajara en el acueducto, que hiciéramos un grupito bonito. Y de esa fecha en adelante… ¿Dejaste la asociación? Dejé la asociación y entré a la asociación, Okay. al acueducto. Vamos a ver, rescatemos un poquitito. Ahí te pongo a prueba tu memoria. Dicen que es bueno poner la prueba en la memoria uno. Compañeros de la asociación, en el primero. Eso fue en 1980. Ajá. En ese tiempo recuerdo a Mario Barquero, estaba Daniel Salazar, habían varias personas, no recuerdo más cuáles estaban ahí, pero básicamente han sido las mismas personas las que han estado toda la vida encargadas de la función de los acueductos. Ajá. Y en ese momento, ok, te pasas a la ASADA o al comité de acueducto. Comité. Vamos a ver, para que no se me queden estos dos mensajes, porque no me gusta no leerlos, porque por respeto a los que mandan. Dice así, dice Gretel Salazar. En 1993 estaba llevando un curso de estadística. Le pedí apoyo a mi estimado amigo Alejandro, yo no me acordaba. Alejandro Salas, con su aprobación pude solicitarle la información SUATO al doctor Fernando Hidalgo. A ambos mil gracias, se les aprecia y recuerdan con aprecio. Y Viviana Rodríguez, excelente persona, era donde corríamos cuando nos envenenaban el perro. Muchos perros llegaron ahí así en esa circunstancia. Ok, Fernando, entonces ya usted se pasó al comité de acueducto. ¿Cómo funcionaba eso en ese momento? ¿Cómo funcionaba, Fernando? Bueno, era muy básico el servicio que se daba, ya existían las cañerías de distribución de aguas y la captación del centro de Palmira. Pero, Tranquilo. Pero los recibos eran cobrados manualmente, Ajá. Había mucha morosidad. ¿Y dónde cobraban ahí? ¿En qué parte? Don Mario Barquero era el que recogía los dineros, él toda la vida ha sido un servidor del pueblo. ¿Y era una cuota mensual ahí? Yo no recuerdo cuánto eran, pero para eran todo el 30, mundo igual. 50 colones al mes y una cosa así, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, no había dinero y no habían controles de llevar estadísticas ni nada de eso. Entonces, las primeras cosas que se fueron gracias a la colaboración de todos los compañeros, que todo el mundo en Laguna siempre ha sido muy colaborador en ese aspecto, se empezaron a ordenarlas. Para decirle un detalle… Como una anécdota. Sí, no existía oficina de la ASADA. Correcto. Mario hacía todo desde la delegación de la policía. Entonces se empezaron a hacer las reuniones en la veterinaria. Pero Mario como Era presidente. pero estaba como guardia rural. Era guardia rural. Y era presidente. Y era presidente del comité. Ahora con los administrador controles que hay no lo hubieran dejado hacer nada de eso, sinceramente. Bien, sí existía, había que, Acueductos empezó a capacitar a todas las personas. Íbamos a muchas reuniones, en esos tiempos venían del Acueductos y nos citaban en Ciudad Quesada, en Aguasarcas, en lugares donde habían asadas grandes y ahí hacían reuniones y capacitaban en contabilidad, en fontanería. Pero todavía como comité de acueducto. Como comité. Tiempo después, así duramos muchos años, 20 años duramos en el aire, digamos, porque todo se hacía desde la veterinaria. Sí, correcto. Bueno, ahí se reunían. Ya no se reunían en la fuerza pública. No, sino, ya, sí. Bien, ya al final de esos primeros 20 años, decidimos los compañeros y yo que no era prudente que las reuniones y todo se manejara desde las oficinas de la farmacia veterinaria. Sí. Entonces decidimos contratar una secretaria y una oficina nueva, que fue donde la Guardia Rural dejó de laborar. Ajá. ¿Y quién era la secretaria? La primera fue doña Claudia Salazar. Claudia, sí. La Claudia hija de Enrique y Leti. Estuvo desde el 2002 al 2007.
Imagínese, de 1980 al 2002 estuvo en la veterinaria todo. Ajá. Del 2002 al 2007 estuvo Claudia ya en la oficina de ahí y después entró Natalia, que está hasta la hora. Sí, Natalia tiene Salazar. su trayectoria también. Ya ahí. ella tiene desde el 2007 para acá. Y está qué en- interesante, Fernando, porque ese tipo de personas que trabajan ahí se convierten en casi todo. O sea, nada más le falta decir por dónde pasa el ramal de. Tenemos un equipo, toda la vida ha sido un equipo de trabajo, todos los compañeros han sido dedicados de lleno al beneficio del acueducto y de los bienes de la comunidad. Porque sí les voy a decir, en alguna reunión hablamos, habían problemas económicos, había que subir las tarifas, a nadie le gusta. Pero- Empezamos a poner medidores. Ajá. y Pero tampoco- todavía cuando Claudia ingresa, ya son asada, ¿no? ¿O cómo fue ese proceso? Ahí empezó. Ahí cuando ya íbamos a convertirnos en asociación, en asada, fue cuando decidimos poner secretaria. Ok. Y Pero independizarlo antes de de- convertirse. Sí. Y, Sí, un y año antes, una cosa así. ¿Cómo fue el convencimiento a la gente? Porque eso trae Mire, se hicieron reuniones, se hicieron asambleas generales, se les informó de los nuevos disposiciones de acueductos y alcantarillados que había que acatarlas. Y si usted tuviera que ponerlo en una balanza en este momento, Fernando, ¿qué dice? Fue un paso trascendental. Definitivamente, definitivamente. El hecho de organizar las finanzas, al haber medidores ya había un cobro más justo para toda la población. Hubo mucha gente que no le gustaba, pero miden la corriente eléctrica, se mide el agua, se mide, todo es medido de acuerdo al gasto. Ujú, pero Fernando, veámoslo desde este punto de vista. El hecho de ya ser asada conllevaba un montón De responsabilidades. de responsabilidad y sobre todo de mejoras en el acueducto. Sí. Cuéntenos eso. ¿Cómo era el acueducto cuando se pasó a la asada y qué mejoras conllevó? Bueno, en esos tiempos ya el agua empezaba a escasear. Gracias a la instalación de medidores nos aguantó 10 años más, 15 años, una cosa así. Porque entonces el gasto ya se reduce. Y hay dinero, si usted gasta, hay dinero para mejoras. Sí. Y empezamos con la labor de ampliar el diámetro de las tuberías, ampliar el diámetro de la tubería de captación, se instalaron una medida más amplia de Palmira hasta Laguna, una zanja de 1,5 metros en tubos de 4 pulgadas o 3. Todo eso fueron mejoras que se fueron haciendo poco a poco y gracias a eso tenemos muy buena agua. Los nacientes se han ido remozando, se han ido arreglando demasiado, se le ha invertido todos los dineros que los usuarios del acueducto han pagado en su debido tiempo, han sido invertidos en infraestructura. Totalmente es un acueducto que se las trae. Hemos dado un buen servicio, lastimosamente la población ha subido demasiado y las aguas han mermado, eso lo sabe todo el mundo. Y no hay fuentes buenas de captación, nuevas. Hay que hacer inversiones muy grandes y cuesta. Y claro, porque eso se echa de ver cuando una persona llega y se acerca para que le den la nota de disponibilidad o que le den el servicio. Pero eso conlleva que hay que Laguna, por ejemplo, y algunos otros acueductos están en el proceso de buscar fuentes de captación. ¿Qué recomendaría usted en ese tema, Fernando, por su experiencia? Y yo creo que las comunidades deben organizarse, se han organizado, pero no han tenido los frutos adecuados. Yo pienso que en Zarcero podemos organizar todas las asadas que existen aquí y para eso está APAMAR. Afamar. AFAMAR. Ajá. ¿Qué opinión le merece a usted esa Esas organización? fincas tienen que tener demasiada agua y la tienen, todos lo sabemos. ¿Por qué no traer las aguas de ahí directamente? Sin estar comprando propiedades, pero un solo tubo o 2 tubos y de ahí cogemos agua para cada comunidad. Usted de la idea de que mucha gente ha hablado de que
Podría ser una sola asada. Podría ser. Se intentó hacer una unión de asadas. El Instituto Nectandra en su tiempo nos financió a Palmira y Laguna y se compró las propiedades que están alrededor de los dos nacientes, en el centro de Palmira. Ellos tenían toda la intención de formar una unión de asadas que jineteáramos el caballo en la misma ruta, con las mismas inversiones y todo. Es lo que hablábamos de los ejidos. Sí. Trabajar en un solo sentido, no cada quien para sacar agua para su pozo. Es complicado, cuesta organizarse de esa manera porque cada quien tiene que poner, unos más, otros menos, y ahí es donde empieza el estira y encoge. Pero yo pienso que de esas fincas reforestadas se pueden hacer captaciones muy buenas que no tendrían costo para la comunidad, salvo el trayecto. ¿Qué opinión le merece a usted lo del tema de las asadas? Que, bueno, ya sabemos que todos casi que siempre fue un poquito doloroso y fuerte el cambio, como todos los cambios, ¿verdad? Para la gente que tal vez lo que pagaba antes era 5,000 pesos y ahora tiene que pagar más, ¿verdad? Porque le miden el agua. ¿Qué opinión, primero, en ese aspecto? Y segundo, que las asadas sean supervisadas por AIA. ¿Qué opinión le merece a usted eso, Fernando? Mire, sabemos que AIA se dio cuenta cuando se formaron las asociaciones, que eran organismos independientes, que podíamos legalmente hasta vender el agua. En este momento el recibo que ustedes pagan en las comunidades no es por el agua que consumen relativamente, es por el servicio de dársela en su casa 24/7, como dicen. Tener una red de distribución, una red de captaciones, una cantidad de tanques de reservorios, las máquinas cloradoras, todo eso es un gasto constante. Tener un fontanero o dos, tener una secretaria, usted empezó con lo de administradores. Yo por ahí estuve en algún momento, sí. Usted empezó con lo de administración. Ahora tenemos a don Germán Blanco, que ha hecho una labor enorme, encomiable. Es tan necesario y tan útil que los acueductos por sí solos no podrían funcionar si no tienen un buen administrador, porque todos estamos en otra actividad. Estamos ad honorem ahí, pero en otra actividad. Entonces, cuesta mucho a veces partirse en varios. En fin, yo pienso que la gente fue poco a poco tomando conciencia de que las cosas había que hacerlas de esa manera. Hablando con la gente, todo se llega a... Porque Laguna fue el primero que se constituyó como asada, o ya había otro distrito. ¿Te acordás de eso? No recuerdo si fue el primero, pero sí uno de los primeros. Pero sí uno de los primeros, claro. Ajá. Y Fernando, comparativamente hablando, ya que nos devolvemos un poquitito y recordamos un poquitito lo de Ciudad México, que me imagino que usted analizó el tema del agua allá, comparativamente hablando, México, un país enorme de población y también de extensión, ¿cómo manejan el tema del agua allá comparando con lo que hacemos en Costa Rica? Bueno, Costa Rica es un país privilegiado por su gente y su naturaleza y la comparación no es posible hacerla porque son millones por un lado, usted va a Europa, usted va a Estados Unidos, usted va a México, son millones de personas en todas las ciudades y ellos no pueden darse el lujo que nosotros tenemos de agacharnos en el tubo de la casa y poder beber agua directamente del agua que nos llega, con la que nos bañamos, cocinamos, lavamos el carro, todo lo. En esos países no, es aguas recicladas y hay que comprar el agua que usted bebe y con la que usted cocina. Hay que comprar unos garrafones todos 2 veces, 3 veces por semana, según la cantidad de habitantes que tenga una casa. Es donde nos damos cuenta del paraíso en el que vivimos. Del paraíso en que vivimos, de que Costa Rica tiene recursos naturales de sobra, pero hay que seguir con la protección, hay que seguir con las buenas técnicas de uso de las aguas, no hay que desperdiciarla porque la tenemos a montones, que ya nos está empezando a hacer falta.
Pero eso es definitivo, todos reconocemos eso, de que aquí generalmente casi que en todas las poblaciones de Costa Rica se tiene un buen acueducto, ¿verdad? Y sobre todo se tiene gente preocupada, como en algún momento usted estuvo, porque yo siento que ustedes sembraron una semilla. ¿Usted lo ve así, Fernando? Bueno, probablemente en la vida, si usted da un mal ejemplo, es castigado, y si da un buen ejemplo, va a encontrar muchos seguidores. Yo pienso que todos los muchachos y señoras que nos han acompañado en tantas juntas directivas han visto que las cosas se hacen de una manera muy, muy honesta. Son cosas maravillosas las que se pueden hacer si usted no las hace con la intención de que lo vean. Si usted hace las cosas con cariño y con el fin con que se deben hacer, se puede realizar mucho y es muy satisfactorio. No estar pensando en voy a hacer esto para que digan algo bueno de mí o para ganar yo algo, no sé. Es que las asadas han estado muy arraigado, inclusive el tema de que en una asamblea de la asada se puede aprobar que se pague un poquitito más de lo que el medidor dice para proyectos específicos, o sea, o para comprar fincas para zonas de protección y todo eso. Hubo un momento en que ustedes, cuando usted estaba en el acueducto, eso se dio. Definitivamente, digamos, hay una cantidad de dinero que en el recibo de la luz va destinado a las compras de terrenos. Sí, y que después son invertidas en asadas. Sí, o se invierten en ayudas a las asadas. En el recibo de las localidades, en Laguna hay una parte que es un aporte voluntario para compra y mejoras del acueducto, fincas o nacientes nuevos. Hay una parte que es para el puesto de salud. Hay una parte de ley que es para los hidrantes, que hay que ir mejorando, hay que tener hidrantes, porque yo toda la vida que estuve en el primer acueducto, en los primeros 20 años, yo deseaba tener la suerte de no ver un incendio por aquí, porque no teníamos tuberías para que los bomberos llegaran a conectar ahí y apagar una casita rápidamente, ¿verdad? Bueno, ya que tocas ese tema, recuerdo como ahora el siniestro que pasó en la casa de don Mario Rodríguez, camino a La Peña en algún momento, y que eso lamentablemente toda la casa se quemó porque no había la capacidad suficiente para controlar esa situación y se quemó, y eso fue como un duelo, llamémoslo así, de toda la comunidad. Y precisamente por eso, porque tal vez podía haber agua, pero la forma de captarla en ese momento para apagar el incendio. Eran otros tiempos, Alejandro. Yo recuerdo en muchas comunidades los bomberos han pasado situaciones muy difíciles porque casi siempre en un incendio tenían que romper los tubos de los acueductos, tapar los caños y de ahí meter unas bombas de succión para poder apagar el siniestro. Y no era que había hidrantes por todo lado, eso. Costa Rica ha dado pasos agigantados en los últimos años en pro del beneficio de la población admirable. No es cualquier país en el que usted encuentra en todas las comunidades hidrantes, cabinas telefónicas como eran antes, ahora por el celular es EVAIS, sistema de asistencia, escuelas. Todo eso hay que estar en otros lugares para ver cómo funciona la diferencia y que lo tengamos ahí. Fernando, ya que vos mencionabas lo del tema de AFAMAR, ¿qué opinión te merece a vos la labor que han hecho ellos y la visión que tuvieron ciertas personas en este cantón? Definitivamente esto ha sido un punto importantísimo y que las nuevas generaciones lo deben valorar en todo lo que nos ha servido. Ellos han sido una fuente de financiamiento para los acueductos de Zarcero.
con intereses muy bajos o sin intereses, tome, aquí está el dinero, compren esa finquita, esa parcela para que hagan un pozo, para que protejan el naciente. La protección de nacientes está todavía en paños menores aquí. Falta más. Falta muchísimo, es más, yo creo que es muy poco lo que hay. Porque hay que determinar cuáles son las fuentes de abastecimiento de los nacientes. No es alrededor 200 metros, una cosa así. Es a dónde viene la cuenca. Y entonces toda esa cuenca hay que protegerla. Fernando, pero es que eso viene siendo educación también. Por eso me equivoco. Yo insisto, y una de las recomendaciones que le doy a los compañeros de los acueductos es que no nos olvidemos del punto importante de educar a los niños desde la escuela en la protección y el uso racional de las aguas. Una parte importante, recuerdo como ahora era el programa que desarrollaba el Instituto Nectandra con las asadas, el mes de la cultura del agua, que eso implementaba enseñanzas para los escolares, para los colegiales, en pro, y que muchos de esos ya ahora son miembros de acueductos. Definitivo, sí. De asadas. Sí. Pues bueno, aquí había 2 mensajitos más de Allen Lobo y Fallas y de Jorge Mario Barquero, el hijo de Mario Barquero, donde nos mandan un cordial saludo y que están muy de acuerdo en todo lo que hemos expresado hoy. Fernando, lamentablemente ya el tiempo nos comió, ya tenemos casi la hora. Antes de finalizar el programa, yo quería pedirte tu opinión o más que todo un consejo para las nuevas generaciones en el tema de las asadas, en el tema del agua, porque yo sé que siempre cerramos este programa con un tema en relación a lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué opinión te merece y qué les decís a las nuevas generaciones respecto a esto? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y instarlos a que tomen el asunto de las aguas como una prioridad, en definitiva, porque si no hay agua no hay vida. Hay montones de ciudades en el mundo, comunidades enteras que han tenido que abandonar las poblaciones por falta de agua. Podemos tener todo el dinero que se tenga una comunidad, que si no hay agua hay que abandonar. No se puede. Y es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio tener las aguas que tenemos en las montañas de Costa Rica, pero hay que administrar muy bien las aguas. A mí me duele mucho ver las alturas de Heredia y no me cabe en la cabeza. Las autoridades encargadas de eso. ¿Cómo es posible el desarrollo urbanístico en todas esas montañas que son la captación de aguas de toda la gran área metropolitana? Ya están llevando agua de Grecia, de los chorros. Para Heredia. Para Heredia y para San José y Alajuela. Porque ahí provienen las aguas de ya San Rafael, Monte de la Cruz. Y a todos estos lugares de Grecia, lugares lejísimos. Aquí de Zarcero llevan para Palmares, para San Ramón, de distancias muy, muy, muy largas. Entonces que apreciemos eso, ¿verdad? Es fundamental porque si podemos tener todo el desarrollo urbanístico y industrial y todo lo que tenemos en la actualidad, pero si no tenemos protección de los mantos acuíferos. Y el paso de comités de acueductos a asadas justo y necesario, don Fernando. ¿Cómo definitivo, lo porque las mentes visionarias de este país en asunto de política se dieron cuenta que ya no puede administrar las aguas de las zonas rurales. Crearon los comités administradores de acueductos y posteriormente las asadas que han sido una diferencia que ha marcado Costa Rica contra otros países. Qué interesante todo lo que usted nos dice. Don Fernando, gracias por haber estado con nosotros hoy acá. Dice que en tema, cuando el tiempo se va rápido es que ha estado muy ameno y así lo sentí yo. A todos los que nos acompañan les damos un pequeño presente, entonces me permito entregárselo
por la labor suya, Fernando, y porque todos sabemos que usted tuvo la valentía en su momento de enfrentar ese cambio. Y los cambios traen consecuencias positivas y negativas, pero son para bien. Entonces, me permito. Muchas gracias, Alejandro, pero recuerde siempre que todo esto se logró con un equipo de trabajo. Sí, yo lo sé. Una cantidad de pero usted fue un líder, bonito, don Fernando. Un buen café. Exactamente. Muchas gracias. Para servirle, y gracias por estar hoy con nosotros, Fernando. Y sabe que las puertas quedan abiertas de este programa para cualquier tema que usted quiera desarrollar en algún momento. Muchas gracias y gracias a todos. Que tengan una buena noche. Y se nos olvidó hablar de los otros 2 hijos, ¿verdad? Ah, bueno, sí, para que no se nos quede. Yo tengo, gracias a Dios, nos premió con 3 hijos. Ajá. Marcela, Viviana y Diego. Sí. Ellos todos están y 2 bien. nietos. Y 2 nietas. 2 Sí, nietas. 2 nietas. Emma y Elena. Y que me contabas antes de ahí, en algo muy rápido que ahora te da, para los que se pensionan, tiene un tallercito ahí de reparación y de construcción de Bueno, algunos. eso es para Pasar el rato. Para pasar el rato, no es que el trabajo, que No, soy no le vamos a mandar que soy clientes. carpintero ni nada, yo le hago a todo, pero poquito. Está bien. Muchas gracias, Fernando, Muchas gracias. definitivamente. Y a ustedes, amigos, que siempre nos acompañan en este programa, que Dios los bendiga. Gracias infinitas a Dios, porque siempre tenemos la posibilidad de contarles un poquitito de lo que significa nuestro querido cantón. A todos ustedes, al canal Amigos ZTV, a Cope Alfaro, a Luisito, que siempre nos acompaña, a Jorlen, a Alan Barquero y a todos que hacen grande nuestro cantón. Eso nunca se me va a olvidar. Todos ponemos un granito de arena para que esto sea más grande y mejor. Bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana.